5 sindicatos da Xunta de Persoal da Área Sanitaria Pontevedra e o Salnés plántanse, alertan do caos que se viven en centros de saúde e hospitais. La falta de planificación y una gestión deficiente del actual equipo directivo son las causas principales de esta situación que solo cabe definir como el caos. Desde la llegada del actual gerente, José Ramón Gómez Fernández, los problemas tanto en los centros hospitalarios del área como en los PACs y centros de salud han sido la tónica general y solo cabe calificarla de agresión programada y continuada al derecho de la salud. Poñen varias demandas sobre a mesa, entre elas o cese de todo o equipo directivo e unha negociación co presidente da Xunta para elaborar un plan de choque que poña fin á situación actual. Y que debe incluir los recursos materiales, los recursos económicos y sobre todo los recursos humanos suficientes de todo tipo de personal para recuperar la plantilla ideal y estable necesaria para garantizar una asistencia digna, eficiente y de calidad, y no a costa de la supresión de los derechos de trabajadores. Podemos afirmar que ya no podemos más. Denuncian que a falta de médicos nos centros de saúde acaba sobrecargando as urxencias. En estes servizos chegaron a contar ata 45 pacientes nos corredores agardando por cama de ingreso durante máis de 72 horas. Tamén reclaman que se denuncie o contrato de ambulancias cunha nova convocatoria de concurso público. Las consecuencias. Entenderán ustedes que trabajar así no solo pone en riesgo la salud de los pacientes que requieren la atención sanitaria, sino también la de los propios facultativos y resto de profesionales, que agotado física y psíquicamente puede llegar a cometer graves errores en el ejercicio de sus funciones. Por todo ello decimos no al colapso, no a la precariedad laboral, no a la falta de planificación. Ante esta situación dan a Xunta un prazo dunha semana para comezar coas mobilizacións. Non desbotan incluso chegar a folga ou recorrer a Fiscalía Valedora do Pobo ou Inspección de Traballo. Nuestra ruta se encaminará de manera progresiva sin que nos tiemble el pulso hacia la convocatoria de una huelga de todos los profesionales sanitarios en el área de Pontevedra-Salnés. Y además iniciaremos otro tipo de medidas, como concentraciones, encierros, paros intermitentes en los centros de trabajo, manifestaciones en la vía pública, salida a diario en los medios de prensa. Tamén consideran que as medidas que se plantexaron onte na mesa sectorial reprimen os dereitos dos traballadores, contemplando cuestións como o desprazamento dos profesionais a calquera punto da área sanitaria ou permitindo revocar vacacións concedidas.